Así como relacionamos tensiones normales sigma con deformaciones específicas longitudinales epsilon a través de los diagramas sigma-epsilon, podemos relacionar tensiones tangenciales tau con distorsiones angulares gamma. Los diagramas correspondientes, llamados diagramas tensión-distorsión angular o simplemente diagramas tau-gamma, se obtienen de ensayos con el procedimiento explicado para los diagramas sigma-epsilon, aunque los ensayos ya no son de tracción, sino de corte o de torsión. Para un mismo material, el diagrama tau-gamma se asemeja al sigma-epsilon, aunque con valores diferentes. De los diagramas tau-gamma pueden obtenerse propiedades análogas a las que brindan los diagramas sigma-epsilon, módulo de elasticidad, tensión de proporcionalidad y tensión de fluencia para aquellos materiales que la posean, tensión de rotura y las distorsiones angulares correspondientes. Los diagramas tau-gamma de muchos materiales comienzan con una región elástica lineal que pasa por el origen y en la cual tensiones y deformaciones pueden relacionarse a través de la ley de Hooke para tensiones tangenciales, donde G es el módulo de elasticidad transversal, que se mide como la pendiente del tramo inicial del diagrama. Físicamente, su representación es análoga al módulo de elasticidad longitudinal E, aunque para tensiones tangenciales. Una distorsión angular unitaria se obtiene con una tensión tangencial numéricamente igual al módulo de elasticidad transversal. Sus unidades son, al igual que las de E, unidades de tensión. Para un material elástico e isótropo, el módulo de elasticidad longitudinal E, el módulo de elasticidad transversal G y el coeficiente de Poisson eta no son magnitudes independientes, sino que se relacionan, como puede demostrarse analíticamente por medio de la siguiente relación que se muestra. Como el coeficiente de Poisson varía entre 0 y 0,5 para materiales ordinarios, G debe forzosamente variar entre 1/3 y 1/2 de E. Con esta relación es fácil entender que, conociendo dos cualesquiera de estos tres parámetros, puede determinarse el tercero de ellos. Hemos terminado de estudiar muchas propiedades generales de los materiales que se ponen de manifiesto, directa o indirectamente, a través de los diagramas tensión de formación específica, ya sea sigma-epsilon o tau-gamma. Reiteremos y reforcemos las tres propiedades que pueden considerarse más importantes y cómo se visualizan en un diagrama. Se dijo que la resistencia era la capacidad de soportar y transmitir esfuerzos sin romperse. La tensión de rotura da la medida de la resistencia de un material. Por lo tanto, la altura del diagrama es un indicador de su resistencia. De varios materiales, será más resistente aquel cuyo diagrama sea más alto. También se explicó que la rigidez era la capacidad, tanto de una estructura como del material, de oponerse a deformaciones. Pero ahora hablemos del material. Para simplificar, nos vamos a referir acá a la rigidez del material en el período proporcional, o sea, donde es válida la ley de Hooke. Va a ser más rígido el material cuya curva tenga mayor pendiente en el período proporcional. Con menor pendiente será menos rígido, o sea, más deformable. Por último, dijimos que la ductilidad es la capacidad de un material de presentar grandes deformaciones plásticas antes de la rotura. Para poder visualizar esto, es necesario conocer el límite elástico, el punto donde terminan las deformaciones elásticas y comienzan las plásticas, algo que, según vimos, no surge de la simple inspección visual de la curva. La ductilidad se mide como la distancia en horizontal desde dicho punto hasta la rotura. Comparemos tres materiales hipotéticos cualesquiera, A, B y C. El más resistente de los tres es el A, ya que su tensión de rotura es mayor que la de B y que la de C. El C es el menos resistente. Independientemente de eso, A es también el más rígido, ya que su periodo proporcional es el más empinado. El C es el menos rígido, o lo que es lo mismo, el más deformable. Veamos por último la ductilidad. Vemos que el C es el diagrama que más avanza en horizontal. Sin embargo, su zona de deformaciones plásticas es más pequeña que la de B, que es la más dúctil. El A no posee zona de deformaciones plásticas en absoluto y es el menos dúctil de los tres. En realidad, su ductilidad es nula.
Por último, veamos otras propiedades como la resiliencia, la tenacidad y la dureza. Se denomina resiliencia a la capacidad de un material de absorber energía dentro del período elástico. Su medida viene dada por la energía de deformación almacenada por unidad de volumen hasta alcanzar el límite de elasticidad. Gráficamente, la resiliencia está dada por el área de la curva tensión-deformación específica encerrada por la misma curva, el eje horizontal de tensiones y la recta vertical que delimita el período elástico. Justamente por estar dentro del período elástico, esa deformación desaparece al desaparecer las causas que la provocan. Por lo tanto, la resiliencia puede pensarse también como la capacidad del material de restituir energía almacenada. Por el contrario, la tenacidad es la capacidad del material de absorber energía en el período anelástico, desde que termina el período elástico hasta que se alcanza la rotura. Análogamente, con lo que acontece con la resiliencia, su valor viene dado por la totalidad del área encerrada por el diagrama tensión-deformación específica, el eje horizontal de tensiones, la recta vertical que delimita el período elástico y la recta vertical que pasa por el punto de rotura. La dureza es la capacidad de un material de resistir acciones mecánicas del tipo de la abrasión, el punzonado, la incisión y el corte. Se mide experimentalmente mediante máquinas especiales denominadas máquinas de dureza, que dan valores de la misma según distintas escalas. Las características mecánicas mencionadas tienen gran importancia en la tecnología porque permiten seleccionar los materiales de acuerdo a los fines a que se destinan. De este modo, por ejemplo, las máquinas herramientas exigen materiales que sean rígidos y a la vez duros. La falta de rigidez se traduce en escasa precisión del trabajo que realizan, la escasa dureza en un desgaste prematuro. La resiliencia interesa en todos aquellos elementos estructurales o partes mecánicas que puedan estar sujetas a fuerzas de impacto o cargas dinámicas. Tal es el caso de bielas de motores y resortes y partes de mecanismos para absorber y devolver energía mecánica, como catapultas o arcos. Y estando en la carretera oyes un bip bip, ten la seguridad que se trata de mí. Y si intentas seguirme te va a anochecer, pues ni el feroz coyote me puede comer. Por último, la tenacidad de un material indica si una carga dinámica excesiva puede ser absorbida por la pieza o si, por falta de tenacidad, esta carga conduce a la rotura de la misma. Hablemos de la seguridad de las estructuras y de sus métodos de cálculo. Un experto en demoliciones va a colocar cargas explosivas de determinado poder destructivo en puntos cuidadosamente seleccionados de la estructura y luego va a detonar dichas cargas en una cuidadosa secuencia.
Un fabricante de chapas deberá aplicar fuerzas de intensidad mínima con sus herramientas punzonadoras para perforar dichas chapas según diseños previamente establecidos. En un taller de doblado de caños se deben aplicar fuerzas mínimas para lograr un curvado permanente de las piezas, evitando que vuelvan a su configuración original. Tanto el demoledor como el fabricante de chapas perforadas y el curvador de caños son, cada uno a su manera, destructores de estructuras. En los dos primeros, el papel de destructor es más evidente porque la estructura o la pieza se fractura. Pero el doblador también destruye los caños que, si bien quedan en una sola pieza, pierden su forma inicial. La gran mayoría de los cálculos de estructura, contrariamente a los ejemplos anteriores, no buscan la forma de destruirlas, sino de procurar que trabajen en condiciones de seguridad, evitando su falla. Entendemos por falla de una estructura o de una pieza a la rotura de la misma o a una deformación excesiva que impide su adecuado funcionamiento. La rotura es simple de entender, se refiere al fraccionamiento en dos o más partes. La deformación excesiva puede deberse a varios motivos: alargamientos o acortamientos por esfuerzos normales excesivos, deflexiones excesivas, vibraciones, pandeo de barras, pandeo lateral de barras, abollamiento de placas. La resistencia de materiales analiza algunos de estos fenómenos. Otros son estudiados en disciplinas específicas como mecánica de las estructuras, estructuras metálicas, estructuras de hormigón armado, estructuras de madera, etc. Las cargas que inutilizan la pieza por deformación excesiva pueden ser mucho menores que aquellas que producen la rotura. Vamos a estudiar los conceptos que siguen a través de un ejemplo sencillo, un reticulado isostático. Supongamos que queremos proyectar un puente pequeño. En la estática se estudiaron las distintas categorías de cargas y se habló de la necesidad de combinarlas de forma que representen las situaciones más peligrosas que puedan acontecer durante la vida útil de la estructura. En este ejemplo, las cargas a tener en cuenta son el peso propio del tablero, la sobrecarga de uso y la succión del viento. D, L y W se denominan estados básicos o estados individuales. Se han establecido para los tres estados básicos valores numéricos de carga repartida por unidad de superficie que se traducen en fuerzas concentradas en los nudos del reticulado. Vamos a despreciar otras acciones como por ejemplo el peso propio de las barras del reticulado, así como la acción del viento sobre las mismas, aunque ya vimos que se debe ser muy cauteloso a la hora de despreciar acciones. Recordemos, por otro lado, que los estados básicos se superponen, ya que algunos de ellos pueden incidir sobre la estructura simultáneamente con otros. Es por eso que se ensamblan combinaciones de carga. Para este ejemplo, supongamos que las cargas pueden combinarse de alguno de los siguientes modos. Con estos datos de carga y sus combinaciones, y con la configuración de la estructura, la estática puede proporcionarnos reacciones y esfuerzos internos. Ello se debe a que se trata de una estructura isostática. Para otros aspectos de los isostáticos, como por ejemplo sus deformaciones, y para todos los aspectos de los hiperestáticos, la estática resulta insuficiente y sería necesario recurrir al análisis estructural. Para cada miembro de la estructura, para la estructura en su conjunto en realidad, debemos asegurar estabilidad, resistencia y rigidez. Solo asegurando estos tres aspectos podemos hablar de una estructura segura. Con los métodos que hemos estudiado en la estática, determinamos que la estructura es estable. Dejemos de lado la rigidez de una estructura de este tipo porque escapa del alcance de la resistencia de materiales y estudiemos el tercer aspecto, la resistencia. Tomemos una barra cualquiera del reticulado.